Hola, buenos días mis amados hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de traerles otro estudio del libro de Gálatas. Espero que están aprovechando este estudio y aunque es muy profundo, que sea interesante y están aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Este mensaje se titula Gratuitamente o Gratuito para Todos. Proverbios, quiero que vayamos al libro de Proverbios para un versículo. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Pues espero que ya estamos listos con nuestra familia y la palabra de Dios para otro mensaje. Y pues ore conmigo y por mí mismo para que sea claro y entendible y que Dios recibe toda la honra y la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Bendice su palabra que vamos a abrir y leer de ella y aprender, Señor. Ayuda a su siervo, dale las palabras y danos el entendimiento y usa el Espíritu Santo para llevar su palabra a nuestros corazones y que podamos no solo ser oidores de la palabra, sino que hacedores. Bendice su palabra, en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues hoy vamos a tomar la palabra de Dios y buscar Gálatas capítulo 6 y vamos a estudiar los primeros 10 versículos. Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Así dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pues esos son los versículos que vamos a estudiar hoy. Uno de los grandes hombres que salió de la Inglaterra victoriana fue un hombre llamado General William Booth. Booth fue el fundador del Ejército de la Salvación. Lo abuchearon, se rieron de él, lo ridiculizaron, incluso lo atacaron físicamente, pero continuó persistentemente en la construcción de la fuerza del Ejército de la Salvación, que en ese tiempo tenía un tremendo ministerio de ganar almas para Cristo. Y creo que en muchos lugares, aún hoy en día, todavía lo hacen. El ejército estaba celebrando una conferencia internacional y el general, el líder de esa organización, no pudo asistir. Era viejo y estaba enfermo y le pidieron que enviara un mensaje. Envió un mensaje de solamente una palabra. Cuando llegó el cablegrama, el mensaje del general fue este: otros. Eso fue todo. Solo la palabra otros. Ese es un buen mensaje y el apóstol Pablo habría estado de acuerdo con ese mensaje. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13,
Pablo dice, servíos por amor los unos a los otros. Él nos advierte en versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 2 del capítulo 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros. A Pablo le gusta la palabra otros. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Le escribió eso a los filipenses, escribió esto a los romanos, recibíos los unos a los otros. Escribió también a los tesalonicenses, y edificaos unos a otros. También escribió a los romanos, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo que está diciendo en Gálatas 6, 1 al 10, es que una vida espiritual se revela por la forma en que tratamos a los demás. Eso es todo lo que está diciendo. Está hablando de una vida espiritual. Si una persona vive por gracia y no por la ley, se puede saberlo por la forma en que se trata a las otras personas. Si una persona vive por gracia, vive por fe, está llena del Espíritu Santo, se puede darse cuenta por la forma en que se trata a las otras personas. El legalista, como hemos visto, vive en el versículo 15 y el versículo 26 del capítulo 5. Están buscando la vanagloria, se están provocando el uno al otro, se envidian el uno al otro. Cuando usted vive según la ley, siempre está midiéndose por la otra persona. Recientemente escuché de un pastor que se declaró que había hecho una lista de 10 personas, de las 10 personas más espirituales del mundo. La verdad es que tendría miedo de hacer una lista como esa. ¿Quién sabe quiénes son las 10 personas más espirituales del mundo? Solo Dios lo sabe. Solo Dios puede ver el corazón. Y así el legalista provoca, envidia, muerde y pelea. Pero la persona que vive por gracia, que simplemente recurre a la gracia de Dios, que camina o anda en el Espíritu, por amor sirve a las otras personas, por amor ministra a los demás. De hecho, Gálatas 6, 1 al 10 nos dice que si andamos en el Espíritu, si vivimos por gracia, podemos disfrutar de dos maravillosos privilegios en nuestra relación los unos con los otros. Ahora bien, ¿cuáles son esos dos privilegios? Primeramente, en los versículos 1 al 5, encontramos el privilegio de llevar cargas. Versículos 6 al 10, encontramos el privilegio de compartir bendiciones. Me pregunto hoy, ¿está usted disfrutando de estos privilegios? La persona promedio, incluido el cristiano promedio, piensa en el número 1. ¿Cómo cuidar el número 1? ¿Cómo poner el yo primero y todos los demás en otro lugar? Pablo dice, si usted está andando en el Espíritu, Gálatas 5:16, si usted está produciendo el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, si usted está viviendo en el Espíritu, Gálatas 5:25, entonces usted lo logrará. Usted disfrutará de estos dos maravillosos privilegios en su relación con otras personas. El privilegio de llevar cargas y de compartir bendiciones. Hay algunas personas que tienen la idea de que cuanto más espiritual eres, más se alejará de las otras personas.
Hay algunos hermanos en Cristo que tienen tanta razón, cuya teología es tan correcta, cuya actitud hacia las cosas espirituales es tan perfecta, que no se pueden tener comunión con nosotros. Piensan que no somos lo suficiente espiritual para andar con ellos. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice que cuando usted está andando en el Espíritu, viviendo por gracia, entonces hay una relación más cercana entre las personas, incluso entre las personas que han caído en el pecado. Aprovechemos este primer privilegio, versículos 1 al 5, el privilegio de llevar cargas. Ahora, todo el mundo tiene algún tipo de carga, todos. Puede mirar a la gente en su iglesia, su oficina o su escuela y decir, wow, él ya está cheque. Un pastor contaba su experiencia de cómo fue por primera vez en su primera iglesia en el año 1961. Dijo que la iglesia tuvo un banquete para dar la oportunidad al pastor de conocer a la gente. Fue una gran congregación que conocer, y dijo que reconoce que las primeras impresiones a veces son totalmente erróneas. Él recuerda haber conocido a un hombre que tenía un negocio muy exitoso y él mismo parecía ser un hombre muy espiritual. Pensé a mí mismo, este tipo ya está cheque. Él no sabe lo que es tener que llevar cargas. Entonces llegué a conocerlo, dijo el pastor, y descubrí algunas de las cargas que este hombre lleva y aún llevaba por toda su vida. Muchas veces miramos a la gente y decimos, wow, él ya está cheque. No parece que tienen ninguna carga, ninguna preocupación como yo. Oh, pero lo tienen. Decidí buscar mi concordancia para hacer una lista de las distintas personas que tenían cargas en la Biblia. En el Salmo 38, versículo 4, David dijo que sus pecados eran como una carga. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Su pecado lo había agobiado tanto. Sabe que hay algunos hermanos en Cristo que se han metido en el pecado y el pecado llega a ser una carga, un peso tan pesada en sus vidas. Hay algunas personas que están librando una tremenda batalla día tras día para mantenerse alejados de los pecados que tan fácilmente los acosan. Y David dijo que estoy abrumado por el pecado. Job es otro ejemplo, es una de las personas más incomprendidas y difamadas en la Biblia. En Job capítulo 7, versículo 20, la segunda parte, Job dijo esto, y quizás usted alguna vez has dicho lo mismo. Dice, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Alguna vez ha sentido usted una carga para sí mismo? Seguro que lo ha sido. Ha habido ocasiones en las que su cuerpo ha sido una carga para usted mismo. Han habido momentos en que la vida es tan aplastante que es como si fuera una carga para sí mismo. El pastor D.L. Moody solía decir, tengo más problemas con D.L. Moody que con cualquier otra persona. Jesús, en Mateo 23, versículo 4, hablaba de los fariseos que ponían cargas sobre la gente. Así dice, porque atan cargas pesadas y difíciles para llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
¿Sabe que algunas personas están abrumadas por la religión? Tienen que orar tantas oraciones, tienen que dar tanta ofrenda y diezmo y hacer tantas buenas obras. Simplemente están abrumados por la religión. Hay muchas personas evangélicas cuya actitud hacia la vida cristiana es solo una carga, es solo un deber. Oh, y Dios dijo que hiciera esto y Dios dijo que hiciera aquello. Y si no tengo mis devocionales cada día, el techo de mi casa caerá hacia abajo. Bueno, querido amigo, si se supone que su religión no debe ser una carga para usted, pero fue para los fariseos. Aquí en Gálatas 6:5 Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Pero parece que se contradice el versículo 2 donde dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero no es una contradicción, está usando dos palabras distintas. En el versículo 2 la palabra carga significa la pesada carga que todos tenemos que llevar. Son las pruebas de la vida y podemos compartirlas. Podemos orar los unos por los otros y a veces podemos ayudar a algunas personas a pagar sus cuentas y podemos amar a la gente y animarla, cuidar a los niños y enviarles algo de comida de vez en cuando. Hay muchas formas en las que podemos ayudar a las personas a llevar sus cargas, pero la palabra que se usa para carga en el versículo 5 es un término militar. Significa la mochila que se lleva un soldado a la espalda. Y usted es el único que se puede llevar eso. No puedo yo llevarla por usted. Usted tiene responsabilidades como padre o madre, como esposo o esposa, como estudiante, como pastor, como maestro de escuela dominical, como un ser humano. Usted tiene responsabilidades que solo usted puede asumir. Y si usted intenta quitar esa mochila para dársela a otra persona, usted está eludiendo su propia responsabilidad. Entonces hay cargas de responsabilidad. Todo el mundo tiene alguna responsabilidad propia. Alguien aquí hoy está pensando, Pastor Pablo, tengo una responsabilidad que no puedo manejar. No sé qué hacer al respecto. Jeremías es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Mi corazón está con él. Predicó durante 40 años. Al final de esos 40 años fracasó. Sí, fracasó. No lo escucharon, no obedecieron la palabra de Dios. Jerusalén fue destruida, la nación fue llevada al cautiverio. Jeremías clama en capítulo 10, versículo 19, y dice, ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Ahora bien, si hubiera sido como algunas personas, se habría tomado a beber o a drogarse, o se hubiera suicidado o dicho, bueno, no es mi responsabilidad, no lo voy a cargar. Oh no, dijo Jeremías, esta es mi aflicción, pero voy a ser fiel, lo voy a soportar. Pero sabemos que eso es coraje, ¿verdad? Eso es valentía. Es posible que la persona más espiritual de nuestra iglesia no sea la que más habla o distribuye más tratados o literatura, pero por muy buenos que sean el testimonio o la evangelización y la literatura, la persona más espiritual de nuestra iglesia puede ser la que diga, tengo esta aflicción, tengo esta prueba y por la gracia de Dios la voy a soportar. Entonces todos tienen cargas.
Ahora, lo particular de lo que Pablo habla aquí en el capítulo 6 es la carga de un hermano descarriado. Puede decir, bueno, eso no es una carga para mí. Bueno, Pablo indica que debería ser nuestra carga también. Hace muchos años que escuché las noticias de una familia que estaba vacacionando en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Se había detenido en algún lugar para visitar y para hacer compras, y la niña había sido mordida por un perro. Y descubrieron después que el perro tenía rabia. Y ahora estaban anunciando en todas las emisoras de radio, pidiendo la ayuda del público, diciendo, si sabían dónde estaban estas personas, si los encuentran, dígales que vayan al hospital o al médico más cercano, porque este perro tiene rabia. Estaban interrumpiendo canciones de rock y música clásica, estaban interrumpiendo las noticias. ¿Por qué? Porque una niña pequeña estaba en peligro y la gente sentía esa carga. Ella no era mi niña, pero era la niña de alguien. Y nosotros también sentimos, o tenemos que sentir la carga. Usted también se siente la carga de uno que se ha perdido un ser querido. Pablo está diciendo aquí, por favor, fíjense en esto. La prueba de nuestra espiritualidad no es cómo tratamos al hermano que ha tenido éxito. ¿Cómo tratamos al hermano que ha tropezado y caído? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el hermano descarriado? Ahora bien, ¿qué hace el legalista por el hermano descarriado? Aquí hay un hermano en la iglesia de Gálatas y cae en pecado. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Por eso Pablo dice que es mejor que tengamos mucho cuidado, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El legalista dice, oh, eso nunca sucederá conmigo. ¿Cómo? ¿Alguna vez usted dijo que nunca haría eso y lo hiciste? El legalista usa a un hermano caído para verse bien. Nunca haría yo algo así. Conozco a alguien que le gustaba la tarea difícil recibir y leer literatura que proviene de varias denominaciones y diferentes grupos. Él quería estar al tanto de lo que sucede. Quería saber quién está haciendo esto y qué está sucediendo el otro. Sabe que me dijo que es muy difícil leer algunas de esas publicaciones porque todo lo que fue criticar a un hermano tras otro. En lugar de decir, llamemos un tiempo de oración o tomamos este tiempo para llorar y clamar a Dios por este hermano o el otro, pero no, sacan toda la ropa sucia en público. Pablo dice que la prueba de mi espiritualidad no es cuántos versículos puedo citar o cuántos gráficos de las diferentes dispensaciones puedo dibujar y explicar. La prueba de mi espiritualidad es basada en ¿qué hago cuando un hermano cae en pecado espiritual? ¿Qué hago? ¿Lo juzgo? Eso es lo que hicieron los legalistas. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es que una persona que se rige por la ley es de duro corazón. Una persona que se rige por la ley es crítico y juicioso y no descenderá a donde está el hermano caído. Se pone de pie, señala y dice,
vean lo que hizo, vean lo que él hizo. Nunca haría yo eso, pero Pablo nos dice aquí que el verdadero cristiano tiene un objetivo diferente. Pero, ¿cuál es su objetivo? Para restaurar al hermano. No para lastimarlo, sino para restaurarlo. Esa palabra restaurar es un término médico que significa colocar un hueso fracturado. Es que la iglesia es un cuerpo, y si un hermano o una hermana cae en el pecado, es como un cuerpo al que se ha fracturado un hueso. ¿Alguna vez ha tenido usted un hueso fracturado? Dicen que duele mucho, los huesos fracturados duelen, y duelen durante mucho tiempo después. Y hay huesos fracturados que no pueden funcionar como la persona le gustaría que funciona. Y Pablo está diciendo aquí, mira, ha caído un hermano. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del legalista? Para condenarlo. ¿Cuál es el objetivo de la persona de mente espiritual que vive por gracia? Restaurarlo. Pero, les digo que cuando un médico restaura un hueso fracturado, usa mucha ternura. No entra con un mazo y una palanca, entra con ternura. Conozco a alguien que tuvo un accidente y tenía 17 roturas de un solo en la caja torácica. Y el doctor dijo, ahora tenemos una prenda especial que queremos que use. Y dijo, si usa esto, ayudará a que estos huesos se unan. ¿Y sabe lo que hizo la enfermera? Se lo puso al revés, y en lugar de juntar los huesos estaba haciendo otra cosa. Su esposa le escuchó gritar, no sé cuántos pies estaba fuera del cuarto, dijo que sí dolía. Así es como algunos hermanos en Cristo tratan de restaurar a los hermanos en Cristo, hacia atrás. Así que nuestro objetivo es restaurar a un hermano, no condenarlo, sino restaurarlo. El propósito es para buscar arreglar ese hueso fracturado. Nuestra actitud debe ser de mansedumbre, de gracia y de humildad, porque esto es lo que viene del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el Espíritu de Dios está en control y usted busca ayudar a un hermano, no lo odia, sino que lo ama, no pelea con él, sino que lo perdona. No hay dureza, sino que hay ternura. E incluso cuando no responde, hay que mostrar mansedumbre y humildad. Tenemos una actitud que no es crítica, sino amable. Pues la razón por la que muchos de los hermanos en Cristo no pueden restaurar a un hermano caído es porque no están seguros de sí mismos. Uno tiene que estar seguro de uno mismo antes de poder ayudar a otro. Leí un artículo interesante en la revista Tribuna sobre uno de los personajes favoritos de muchos en la televisión, el actor Dick Van Dyke. Y el título decía, tan seguro de sí mismo que está dispuesto a jugar el segundo puesto. Ahora aquí hay un hombre que puede haberlo hecho, y no lo estoy usando como un ejemplo de espiritualidad, estoy hablando de otra cosa. Aquí hay un hombre que podía tener su propio programa de televisión, podría ser un hombre destacado en algún programa, pero está dispuesto a ser el segundo en importancia y popularidad. Así que seguro está. Así de seguro está de sí mismo. Pablo habla de los legalistas que se creen algo cuando no son nada. Mucha gente es así, creen que son algo. Dicen,
porque obedezco la ley, soy espiritual. Como no hago esto, soy mejor que él. Porque no, Pablo dice, espere un minuto. ¿Quién le dijo que usted es espiritual? Bueno, el grupo con la que ando. ¿Sabe qué? Tenemos hoy una sociedad de admiración mutua entre los cristianos. Dime que soy espiritual y yo le diré que usted es espiritual también. Tenemos esto hoy. Tenemos grandes grupos de personas que se reúnen con un propósito y solo un propósito para decirse los unos a los otros lo espirituales que son y lo poco espirituales que somos todos los demás que no estamos en su grupo. Pablo dice, ahora quiero que se detengan y que piensan solo por un momento. ¿Ha probado su propia obra? Versículo 4, la primera parte dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo, es decir, entre él mismo y Dios, respecto de sí mismo y no en otro, y no con lo que otro hizo. Les pregunto, ¿depende su vida espiritual del apoyo y el aliento de las otras personas? ¿Depende de lo que las otras personas le digan acerca de usted? Pues el legalista tiene miedo por temor a que alguien de su grupo puede criticarlo. El momento maravilloso de su vida cuando usted llega a ese lugar donde vive solo para la aprobación de Dios, no la aprobación de los grupos, no la aprobación de los hombres. Cuando vivimos solo para la aprobación de Dios, eso es lo que dijo Jesús. Dijo, no busco la gloria de los hombres, busco la gloria que viene solo de Dios. Y hay una confianza en la vida del creyente que tiene la llenura del Espíritu, que le permite ir al hermano caído y decir, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, estaría yo ahí también. Ahora déjeme ayudarle. Y hay una ternura y una dulzura que resulta en una curación, una sanación. Eso es lo que hace la gracia. Versículos 1 al 5. Hemos visto el privilegio de llevar cargas. Ahora les voy a hacer una pregunta muy directa. Hoy me hice esta pregunta yo mismo. ¿Agregué más a la carga de alguien o le ayudé a llevar sus cargas? Pregúntese eso. Por ejemplo, la semana pasada, por mi conducta, hice nuevas cargas para la gente. Con mi trabajo, con lo que dije, con mis actitudes en el hogar, en la oficina, en la escuela, en la reunión virtual del culto, ¿estaba aumentando la carga de alguien? Mi querido amigo, quiero decirles del doctor Howard Thurgen, quien había predicado por muchos años, dijo que oraba todos los días de esta manera. Decía, querido Señor, ayúdame hoy a no aumentar las cargas de nadie más. Esa es una gran oración. Si cada niño dijera, querido Señor, ayúdame a no aumentar las cargas de mis padres y viceversa, qué gran diferencia sería en ese hogar. Y así tenemos el privilegio de llevar las cargas. Eso es lo que hace la gracia, porque en la cruz Jesús llevó nuestras cargas en nuestro lugar. Eso es lo que hace el amor, eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a llevar las cargas de los demás y no a aumentarlas. El legalista siempre aumenta las cargas. Jesús dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
son más duros con las personas que son con ellos mismos. Cuando usted anda por gracia y vive en el poder del Espíritu Santo, usted se trata con más disciplina con usted mismo que con las otras personas. Usted renuncia a muchos privilegios para que otras personas podrían disfrutarlos. Usted paga un precio para que las otras personas podrían tener que llevar una carga más liviana y nosotros nos ayudamos a llevar las cargas de los demás. Versículos 6 al 10, el segundo privilegio que tenemos aquí. Si somos cristianos llenos del Espíritu, que vivimos por gracia, el privilegio de compartir las bendiciones. Dice el versículo, el que es enseñado en la palabra, se refiere a la congregación, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, y eso es el maestro, el pastor. Aquí está estableciendo un principio que recorre por toda la Biblia. Si usted está siendo bendecido con cosas espirituales, entonces corresponde con cosas materiales. Leí de un pastor que dijo que cuando estaba en su primera iglesia no sabía mucho sobre cómo funcionaba una iglesia y lo que debería ser. Digo que en cada iglesia Dios proporciona algunas personas que con su madurez y crecimiento en el Señor son como un padre espiritual. Son usados por Dios para animar, para guiar y ayudar a un nuevo pastor. Dijo que él nunca olvidará a este querido hermano diácono. También le dijo, usted sabe, pastor, que siempre ha sido nuestra política en nuestro hogar poner nuestro dinero donde obtenemos nuestra comida. Y él dijo, he aprendido que cuando el pastor se alimenta a los miembros de la iglesia y ellos conocen bien la palabra de Dios, entonces ellos se corresponden para pagar las cuentas. He seguido esta política en todo mi ministerio. Siempre he creído en Gálatas 6:6 que si el pueblo de Dios se alimenta espiritualmente, devolverán materialmente de lo que Dios les ha dado. Pues Dios establece aquí un principio de que debemos compartir los unos con los otros. Deberíamos participar, dice el versículo. La iglesia primitiva y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ahora bien, Dios no nos pide que tomemos nuestras billeteras y las dejamos a los pies del apóstol, porque hoy no tenemos los pies de un apóstol, porque no tenemos apóstoles. Pero lo que sí dice es que cuando somos salvos es como estar casados. Si usted ya no dice suyo y mío, usted dice nuestro. Una vez que un esposo o una esposa comienza a decir que es suyo y esto es mío, puede crear problemas. Una vez que un cristiano dice esto es suyo y esto es mío, puede crear problemas también. Técnicamente es nuestro. Nos pertenecemos y compartimos los unos con los otros. Ahora nos da un precepto muy definido en el versículo 6. Pablo dice, donde usted obtiene sus bendiciones espirituales, usted debe compartir con cosas materiales. Si usted no recibe una bendición de la predicación de la iglesia, ni del coro, ni sus hijos reciben una bendición de las clases de la escuela dominical y del compañerismo de nuestra iglesia, entonces usted no le debe nada a Dios. Pero si usted recibe una bendición, si Dios le llena, le anima, le enseña a través del ministerio de la iglesia, entonces usted tiene un privilegio expresivo. Usted tiene la bendición de compartir su bendición. En la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, mientras ministraba, a menudo renunciaba a este privilegio. Le decía a la gente, ahora no me traiga su bendición, seguiré adelante haciendo algunas carpas o tiendas de campaña para vender y atender a mis necesidades.
pero decía que pueden compartirlo con las otras personas en necesidad. Compártelo con otras personas, pero el principio en la palabra de Dios está en el versículo 6. Ahora, Él lo respalda en los versículos 7 y 8 al decir esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces, si tenemos la oportunidad de predicar a los alcohólicos o drogadictos, usamos estos versículos y decimos que si usted se siembre alcohol en su carne, cosechará la corrupción. Y si se siembra lujuria, si se siembra la infidelidad, etc. Pero él está escribiendo a los cristianos, no está escribiendo a las personas que no son salvas. Les está diciendo a los cristianos que cada uno de nosotros tenemos solo una cierta cantidad de semilla. Esa semilla de la que él está hablando aquí no son las bendiciones materiales de la vida. Tenemos carros, tenemos casas, dinero, cuentas bancarias, lo que sea. Estos son nuestras bendiciones materiales. Nos dice que son como semillas. La próxima vez que usted saque su billetera, lo verá como semilla. Ahora él dice que puede sembrar esa semilla en uno de dos lugares. Puede sembrarla para la carne. Si inviertes las cosas materiales de la vida para la gratificación de la carne, usted cosechará la corrupción. Todo se deteriorará. Deteriorará, todo se desvanecerá, no quedará nada. Pero si usted lo usa como para el Señor, si lo siembra para el Espíritu, ¿pueda alguien usar su vehículo para el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Pueda alguien usar su sala o su comedor? Absolutamente. ¿Y su tarjeta de crédito? Por supuesto que sí. Cualquier cosa material que Dios nos ha dado puede consagrarse a Dios y usarlo para su gloria. Eso es sembrar para el Espíritu. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y multitudes de cristianos están usando su dinero y todas las cosas materiales que Dios les ha dado solo para su autogratificación. No lo están invirtiendo en las cosas del Señor. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero lo cierto es que cosecharemos lo que sembramos. Y cosecharemos donde sembramos. Si sembramos para la carne, cosecharemos corrupción. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Ese es un gran principio a seguir. El precepto del versículo 6 está respaldado por el principio encontrado en los versículos 6, 7 y 8. Luego encontramos una promesa en el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Alguien puede decir: pastor, he entregado mi hogar para el uso de los misioneros o de los predicadores que vienen a visitarnos, y hemos ayudado a los estudiantes, los jóvenes, y nos han comido toda nuestra comida y llegó una plaga de langostas arrastrándonos. Pablo dice que sí, eso puede ser posible, pero no se cansa de hacer el bien, pues el bien del versículo 9 es la siembra del versículo 8 y el participar o el compartir del versículo 6. Cuando estamos compartiendo lo que tenemos del Señor, compartiéndolo con su pueblo, luego sembramos para el Espíritu y segaremos a su debido tiempo. No nos cansemos de hacer el bien. Es decir, no se canse, no se desanime en hacer el bien. Sabe que a veces nos cansamos en la obra del Señor. Espero que nunca
nos cansamos de la obra del Señor, pero sí nos cansamos en la obra del Señor. Jesús estaba cansado. Él estaba tan cansado un día que se fue a dormir en una barca en medio de la tormenta. Y ahí estaba soñando con, tal vez con el cielo, y lo despertaron y le dijeron, no le importa que perezcamos. Nuestro Señor estaba cansado. Pablo también estaba cansado. En el cansancio y en el ayuno nos cansamos en la obra del Señor, pero no debemos cansarnos de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay temporadas en nuestra vida. Hay temporadas de siembra, hay temporadas de siega, hay temporadas de compartir, hay temporadas para recibir, hay temporadas para compartir en el Espíritu, hay temporadas donde el Espíritu produce el fruto en nuestra vida y tenemos que esperar. El agricultor sale y siembra sus campos y se acuesta y se despierta y dice, ¿dónde están los cultivos? Pero solo ha pasado una noche. O algunos de nosotros queremos ser cristianos instantáneos, pero sembramos, cultivamos, oramos, esperamos y después cosechamos. Y entonces respalda el principio con una promesa. No nos cansemos y no observamos a otros cristianos. Déjalos hacer lo que están haciendo. Miramos a nosotros mismos y al Señor y sembramos para el Espíritu Santo. Amigo mío, toma lo que Dios le ha dado, sus bendiciones materiales, su cuenta bancaria, su carro, su casa, lo que Dios le haya dado, dáselo al Señor y úsalo como semilla, sembrando para el Espíritu. Ahora le garantizo que Dios le dará una cosecha que alegrará su corazón. Los cristianos más felices que conozco son cristianos que no poseen nada. Todo es de Dios. Pueden poseerlo, pero no son los dueños. Todo es de Dios. Solo son mayordomos y simplemente lo usan para la gloria de Dios. Pablo concluye todo esto en el versículo 10, que dice, así que según tengamos oportunidad, ahora no salga para fabricar oportunidades, no sea una molestia a otra persona, especialmente diciendo, oye mi hermano, mi hermana, quiero llevar su carga. No, espere que el Señor le dé la oportunidad. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Incluso debemos hacer bien a los inconversos que no conocen a Cristo. No se lo merecen, pero ni usted ni yo tampoco lo merecemos. A veces una de las mejores formas de ganar a una persona inconversa para Cristo es simplemente por ser amable con ellos. Solo seamos buenos vecinos. Algunos cristianos nunca hablan con sus vecinos inconversos y si los habla, solo es para invitarlos a la iglesia o para criticarlos por no ser salvos. Cuando deberíamos decirles, vengan por un sándwich, o aquí tengo demasiado maíz, aquí hay algunas bolsas que tengo para usted. Es asombroso lo que Dios puede hacer a través de una buena obra de uno de sus hijos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Las bendiciones de compartir bendiciones y llevar las cargas. ¿Sabe qué? Lo interesante es esto, cuando usted piensa en los demás, Dios le bendecirá. No es por eso que lo hace, pero si usted piensa en los demás y en las necesidades de los demás, diciendo, ¿qué puedo compartir con los demás? Dios le bendecirá. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es por eso que el cristiano lleno del Espíritu, que vive por gracia, no necesita la ley.
El legalista tiene su pequeño código por el que se guiará. No puede tocarme porque no pertenezco a su grupo, y no puede tocarle a usted porque se ha caído. Y entonces el legalista sigue su camino pensando que es espiritual. Pero llega el cristiano lleno del Espíritu y vive por la gracia. Y la gracia significa que Dios lo hizo por mí y no lo merezco. Puedo compartir con otros. Y su primera pregunta no debe ser ¿qué puede usted hacer por mí? Sino que ¿qué puedo hacer yo por usted? ¿Puedo ayudar a soportar su carga? ¿Puedo ayudar a compartir algunas bendiciones con usted? Tal vez usted dice, pastor, eso suena como una manera muy costosa de vivir. Sí lo es. El teléfono suena en medio de la noche y muchas veces la gente puede ser tan difícil de ayudar. Sí, es una manera costosa de vivir, pero así es como vivió nuestro Señor Jesús. Usted puede hacer igual como hizo el sacerdote y el levita, y eso fue terrible. Ellos pasaron por el otro lado y abandonaron al hombre en su necesidad. Es que eran legalistas. Mientras pasaban y vieron a ese hombre tirado ahí sangrando y medio muerto, dijeron, bueno, no hay nada en la ley que diga que tengo que ayudarle. Acabo de servir en el templo, tengo que irme a casa. Y viene el samaritano y su corazón se quebrantó y se bajó de su bestia y lo ayudó. Eso es genial. Sí, cuesta algo, pero los resultados son maravillosos. Usted dice, Dios le bendice, Dios le permite compartir con otros. Oh, amigo mío, es una experiencia maravillosa. Y ahora que estamos llegando al fin de este estudio hoy, hagamos dos preguntas. Número 1, ¿estoy creando más cargas o ayudando a soportar las cargas? Número 2, ¿estoy recibiendo o compartiendo? ¿Voy por la vida quejándome de que la gente no me da nada? ¿Qué le ha dado a los demás? Veo que la gente no comparta nada conmigo, pero ¿qué he compartido con los demás? Mañana por la mañana, cuando nos despertemos, oremos una oración como esta. Querido Padre Celestial, este es un nuevo día. No sé qué oportunidades me enviará hoy, pero hay gente por ahí con muchas cargas. Ayúdame para poder ayudarles a llevar esas cargas. Ayúdame a compartir sus bendiciones para la gloria de Dios. Después de todo, ¿no es eso lo que hizo Jesús por usted? Incline su rostro conmigo para una palabra de oración. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje y este estudio del libro de Gálatas capítulo 5. Bendice este estudio a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para ver que hay otras personas que necesitan de nuestra ayuda y que no debemos de enfocarnos en solo nosotros mismos. Ayuda, que podemos ver las necesidades de otros para que tú puedes ayudarnos con nuestras propias necesidades y problemas. Gracias, Señor, por ser un Dios tan poderoso que nos ama a cada uno en una manera muy profunda, Señor. Bendice especialmente los que todavía no le conocen como Señor y Salvador. Ayúdele, Señor, para recibirle hoy como Señor y Salvador y ver que tú estás listo para perdonar y limpiarnos y darnos la nueva vida en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues gracias por su atención esta mañana, escuchando este estudio del libro de Gálatas. Si usted ha hecho una decisión de fe, pidiendo que Jesús les salva, queremos escuchar esa buena noticia para poder orar por usted y enviarle material para su crecimiento en Cristo. Que Dios les bendiga.